Muy buenas a todos. Hoy vamos a seguir con más FS y vamos a ver en detalle qué son los componentes, qué tipos de componentes hay y qué son los bakers para poder poner nuestros propios componentes. En el anterior vídeo lo que vimos fue una introducción muy sencilla de cómo funcionan los FS y todo el framework de Entity Component System. Vimos lo que son las entidades, los componentes y los sistemas y hicimos un pequeño sistema que nos permite mover, en este caso, cualquier elemento que tenga un local transform, moverlo hacia la derecha o hacia cualquier dirección de forma general. Cuando trabajamos con componentes, los componentes básicamente son datos, pero hay de distintos tipos. Veremos que hay 4 tipos más uno que es para Manage Objects de C# o de Unity nativo. Por ejemplo, si queremos tener una referencia a un animator, o si queremos tener una referencia a un string, o cualquier objeto que no sea puramente usable en Entity Component System, como por ejemplo las estructuras o los elementos que son bleedable, que son elementos generalmente donde puedes copiar la memoria directamente de un lado a otro y ya tenemos todo perfectamente funcionando. Cuando trabajamos con Reference Objects es una historia totalmente distinta. Para poder ver cómo funcionan los componentes en Unity y cuáles hay una ventana muy útil en Window Entities que se llama Components. Aquí están todos los componentes que forman parte de nuestro proyecto y la gran mayoría ya adivinaremos que vienen dadas por el propio Unity, el propio motor. Existen, como he dicho, 4 tipos más el de Managed Objects, que son data, que solo guardan datos. Por ejemplo, si buscamos local transform, que es el componente con el que ya hemos tenido un pequeño contacto, vemos que tenemos posición, escala y rotación. Es un componente que tiene 3 campos de instancia y estos campos de instancia son de tipo float 3. Posición, escala y rotación. Esto podemos ver a la derecha que pone data, por lo tanto sabemos que es un componente que solo lleva datos. Luego tenemos los componentes de tipo tag. Los componentes de tipo tag nos permiten filtrar, ya veremos cómo, pero filtrar, acceder a una entidad o a otra según si está activado o desactivado sus tags. Los tags, por ejemplo, nos pueden servir para marcar si una unidad está viva. Por ejemplo, tenemos el isAlive tag, que está para todos los personajes vivos, y en el momento que isAlive tag se ponga en false, se desactive este componente. Cada vez que queramos iterar por todas las entidades que estén vivas, estas que no tengan el tag activo no estarán dentro de las queries. Ahora veremos qué son las queries. Luego tenemos los buffers. Los buffers es un tipo de componente que se añade como si fuera una lista para cada una de estas entidades. Por lo tanto, nosotros podemos tener, si tuviésemos un juego donde tenemos que detectar los enemigos que estén cerca de una entidad en concreta, nosotros, por ejemplo, podemos tener un buffer, un array, esencialmente, de cuántas entidades tenemos cerca y ir añadiendo y quitando a medida que lo necesitemos. Y finalmente tenemos el Shared Component, que el Shared Component sería una forma de poder agrupar un conjunto de entidades con un mismo componente. Este componente, como dice el nombre, está compartido. Es muy importante tener en cuenta que añadir o quitar componentes en runtime puede afectar al rendimiento de nuestro juego, ya que cuando añadimos o quitamos un componente, lo que está pasando es que todo el sistema que tiene por detrás Entity Component System, que se llaman arquetipos, los arquetipos permiten determinar todos los componentes que tienen un objeto, agruparlo con todos aquellos que tienen los mismos componentes que este y hacer un array de estructuras que es mucho más eficiente en el momento que tengamos que mandar estos datos a la GPU, a la CPU, perdón, o si tuviésemos que trabajar en paralelo. Por lo tanto, ahora mismo no entraremos en detalle con los arquetipos, pero tener en cuenta que en runtime añadir y quitar componentes pueden afectar al rendimiento y no está recomendado. Lo general, si queremos desactivar un componente, usar tags. Por otro lado, estos son los componentes que ya vienen de forma nativa con Unity y ya vimos que cuando nosotros creamos un cubo, por ejemplo, este ya tiene aquí su conjunto de componentes que vienen dados por el simple hecho de tener estos componentes de Unity. Unity tiene hecho de forma built-in dentro del propio motor lo que son sus authorings, las autoridades que transforman sus componentes en componentes de Entity Component System.
Generalmente, si quisiésemos verlos, tendríamos que abrir el código base o buscar los baking, los authorities que ellos tengan y verlos. Pero vamos a hacer el nuestro propio, ya de hecho hicimos uno el otro día, pero vamos a añadir nuestro propio componente y hacer nuestro propio baker y ver cómo se hace. Lo primero que vamos a hacer, vamos a obviar el el move authoring que hicimos el otro día y vamos a hacer uno nuevo. Por ejemplo, vamos a tener un authoring de un sistema que añada vida a nuestro personaje y después, cuando tiene menos de 0 puntos de vida, que desactive su tag de vivo y entonces deje de moverse. Entonces, vamos a crear nuestro sistema de vida. Vamos a crear un mono behavior que le vamos a llamar health authoring. Perfecto. Aquí ahora vamos a añadir los distintos componentes que necesitamos para que funcione Entity Component System y poder trabajar con él. Lo primero que vamos a hacer antes de empezar a programar nuestro Baker, que repito, Baker es para poner una cantidad X de componentes a nuestras entidades, vamos a hacer primero los componentes. Por ejemplo, necesitamos dos. Uno que tenga la cantidad de vida que tenemos, que se irá, por ejemplo, quitando a lo largo del tiempo, y otro que nos indique si estamos vivos o no. Vamos a hacer ambos componentes. Los componentes deben ser estructuras, porque en C#, cuando trabajamos con clases y con estructuras, se trabaja de formas distintas. En C++ es otra historia, C# tenemos esta diferencia. Las clases generalmente son objetos que son de referencia y por lo tanto su vida en sí es en el heap. Y además nosotros cuando tenemos una referencia a este objeto accedimos por, de alguna forma dicha, un puntero. No es realmente un puntero, solamente tiene muchos más elementos que rodean lo que es una referencia, pero esencialmente podemos decir que es un puntero. Mientras que cuando trabajamos con estructuras, las estructuras tienen en memoria los valores que tienen en su instancias de forma secuencial en memoria y son mucho más fáciles de hacer una copia por bits, por básicamente una copia de memoria directamente del thread principal a un thread secundario, a un job, un worker, lo que sea. Por lo tanto, trabajaremos con estructuras. Vamos a poner, por ejemplo, health component. Este componente, que será de tipo eComponentData, ya me sale aquí, es un componente que va a tener solo un valor que es la vida. Vamos a poner float health. En este caso lo podemos poner en minúscula. A mí generalmente me gusta ponerlo todo en minúscula. Y vamos a hacer otro componente que es para saber si está vivo o no. Public struct, de la misma forma, is alive component. O alive component, por ejemplo. Y esto será única y exclusivamente un enable component. Un enable component es lo que hemos visto antes, es un tag. Este no hace falta que tenga elementos dentro y lo que va a tener básicamente es si está activado o si está desactivado. Vamos a añadir ahora a nuestra entidad tanto la vida como el tag de si está vivo o no. Lo que vamos a hacer aquí dentro, podemos hacerlo público o privado, realmente es irrelevante. Vamos a hacer un health baker, por ejemplo. Tiene que heredar de baker y la clase baker es un tipo genérico que especifica qué es lo que está vaqueando. En este caso vamos a vaquear el mono behavior de health authoring. Básicamente el baker lo que hace es coges un componente que tengas en la escena y lo transformas a componentes nativos de Entity Component System. Por lo tanto, aquí tenemos que especificar qué estamos transformando. Estamos transformando este componente de aquí, de Unity, este mono behavior. Una vez hacemos esto, vamos a ver que nos pide implementar un método, que es el método bake, que ya nos pasan por parámetros la instancia del health authoring que estamos vaqueando. Nosotros aquí podríamos tener, por ejemplo, public float initial health, por ejemplo. Y vamos a poner por defecto en 100. Bien. Lo que estamos haciendo aquí en esencia es que nosotros podemos usar valores que están puestos en el inspector. Por ejemplo, podemos tener un componente que sea de vida y tenemos la vida máxima, podemos exponerla en el componente, la vida inicial, la vida cuando está muerto, lo que sea. Y luego cuando lo vaqueamos podemos acceder a estos valores y ponerlo en los componentes correspondientes dentro del Entity Component System. ¿Cómo vaqueamos ahora? Lo que tenemos que hacer es conseguir
o acceder a la entidad que se va a generar para este componente y añadirle los componentes de Entity Component System que queremos tener. Por ejemplo, para acceder a la entidad tenemos que poner getEntity y le tenemos que pasar cuál es el componente del cual parte esta entidad. Por ejemplo, Authoring. Y aquí finalmente le tenemos que pasar el uso que nosotros vamos a hacer de esta entidad durante el añadir de los componentes que vamos a hacer. Por ejemplo, existen los distintos. Existe el non, básicamente dice que es una entidad que va a servir para tener como singleton en el mundo para poder acceder a él de forma general. Luego tenemos el renderable, que lo único que nos va a hacer es ponernos un transform estático y añadirnos todos los flags de renderizado. El dynamic nos va a añadir los flags de renderizado y los flags de transform dynamic. Básicamente nos va a añadir también el componente del local transform para que podamos moverlo por el mundo. Tenemos que pensar que Entity Component System es muy interesante de usar porque solo vamos a poner los componentes que necesitamos. Y por lo tanto la memoria es mucho más eficiente. Si solo tenemos aquello que necesitamos, no tenemos que tener penalizaciones de que la memoria se cargue mucho más rápido o que la CPU traiga a las cachés información que no va a utilizar. En este caso vamos a usar simplemente none, porque no vamos a modificar ni el transform ni vamos a añadir ningún valor. Nosotros solo vamos a añadir que tenga una vida y un alive component. No nos va a preocupar otras cosas que, por ejemplo, al tener en nuestro componente un render, ya se añadirá directamente el usage flag de renderable. En este caso vamos a guardar la entidad, var entity, y a partir de aquí ya viene toda la magia de cómo añadir componentes. Para añadir un componente vamos a hacer add component, y este add component se parece mucho al de Unity, pero este add component ya es de ECS. Cuando digo Unity me refiero a lo de los monobehaviors. Aquí tenemos que decirle qué entidad queremos especificarle el nuevo componente, queremos añadirle el nuevo componente, en este caso es nuestra entity, y podemos pasar por genérico o por una instancia del elemento que queremos añadir. En este caso, en vez de añadirlo por genérico, lo voy a añadir de forma de instancia. Voy a crear aquí la instancia que quiero que se añada y la vamos a añadir a nuestro componente, a nuestra entidad. ¿Por qué esto? Porque voy a querer que el valor por defecto de health sea el de la vida inicial. Por lo tanto, vamos a hacer new health component, y le vamos a pasar que la health inicial que va a tener es authoring initial health. De esta forma ya tenemos puesto que la vida inicial con la que parte este componente es la de la autoridad. Y vamos a añadir un add component, este caso sí que lo vamos a hacer de forma genérica. Vamos a añadir el live component y le vamos a poner a esta entity. Y vamos a poner que por defecto este componente está en true. Vamos a hacer set component enabled y le vamos a poner a live component de esta entidad es true. De hecho, una cosa que nos falta por poner, que no he descuidado, es de poner que este enable component tiene que ser también un tipo eComponent data. El eComponent data, aunque lo marquemos aquí, al no tener ningún componente, se usa como tag. Y por lo tanto, para poderlo activar y desactivar este tag, tenemos que poner el enable component. Podrían existir componentes que solo tengan, por ejemplo, el live component, o por ejemplo, si nosotros queremos marcar todos los enemigos de nuestro juego con un flag de enemy o de monster, podemos añadir un componente vacío que no hace falta que se pueda activar o desactivar. En este caso nosotros vamos a poner que pueda activarse y desactivarse. Y es importante que le pongamos que es unicomponent data para que funcione como tag. Por otra parte, para hacer pruebas de marcar si está vivo o no un personaje, vamos a poner que el estado este venga dado por el inspector. Por el inspector vamos a poner public bool is alive. Vamos a poner por defecto en true. Le vamos a poner authoring.isAlive. Vamos a ver nuestra query de movimiento y la vamos a modificar para que ahora tenga en cuenta los personajes que están vivos y los personajes que están muertos. Para ello se puede hacer de varias formas. Nosotros podríamos aquí directamente poner una coma y filtrar todo aquello con un read only, por ejemplo, de todo aquello que esté alive component. De esta forma, ya con esta query, solo van a entrar dentro de esta query de aquí, de esta forma de poder iterar por las entidades, todas aquellas que tengan un local transform y cuyo alive component esté activado. Por defecto,
cuando se pone un componente que es enable en una query, siempre va a filtrar los que estén activados. Si quisiésemos filtrar los que están desactivados, serían de otras formas. Por ejemplo, añadiendo aquí al final with disabled y le pondríamos qué componentes de esta query nos da igual si están activados o desactivados, los queremos utilizar 100%. Por ejemplo, aquí pondríamos alive component. De esta forma estamos diciendo, mira, quiero iterar para todos los personajes que tengan un local transform y un alive component y me da igual si están desactivados o no los alive component. En este caso podríamos poner también, por ejemplo, quitaríamos la query de aquí para filtrar si está activo o no y poner with all y vamos a poner que todos estos tengan el alive component. De esta forma lo que estamos diciendo es, quiero iterar para todas aquellas unidades que tengan un local transform y tienen que tener además el componente de alive component. ¿Por qué lo pongo aquí y no lo pongo en el otro lado, por ejemplo? Porque ponerlo dentro de la propia query, aquí dentro, va a hacer que la propia query me devuelva ese valor para que yo lo pueda leer. En este caso no nos interesa leer el valor, simplemente nos interesa filtrar si está activado o desactivado el componente. Y vamos a dejar el alive component con el with all. Finalmente vamos a probar que esto funcione. Vamos a hacer que solo se muevan aquellos elementos que estén vivos o no. Vamos a poner, por ejemplo, el cubo. Esperamos que compile el dominio. Vamos a venir a nuestro cubo y le vamos a poner el componente que acabamos de crear, que se llama health authority. Este estará vivo y vamos a venir, vamos a duplicar este cubo de aquí, lo vamos a poner un poquito más adelante. Sería el cubo de... voy a ponerlo más arriba para que lo veamos. Vamos a dejar el de arriba sin que se mueva, lo vamos a poner por defecto muerto, que no esté vivo. Y el de abajo lo vamos a dejar vivo. Por lo tanto, voy a coger el cubo de arriba, este de aquí, le voy a poner is alive false. Ahora una vez le demos al play, como el de arriba está muerto y el de abajo está vivo, y ambos son el mismo cubo con los mismos componentes y demás, el sistema de movimiento ya va a poder filtrar cuáles son los que tiene que mover y cuáles son los que no tiene que mover. En este caso le damos al play, vemos que el de arriba no se mueve y el de abajo sí. Ahora además podríamos añadir otro sistema más, vamos a hacer muy rápidamente un sistema que vaya quitando vida a los elementos a lo largo del tiempo y vamos a hacer como el personaje que se está moviendo, en el momento que se queda sin vida, deja de moverse. Primero vamos a bajar un poquito la velocidad de movimiento, ya que al ir tan rápido a lo mejor sale de plano antes de que pierda suficiente vida. Vamos a crear ahora nuestro propio, desde aquí mejor no, vamos a hacerlo directamente desde el editor, ya que de esta forma podemos venir aquí a... ¿dónde está? Aquí Entities y System Script. Y vamos a poner Health System. Este sistema se va a encargar de modificar la vida de aquellos elementos que tengan vida y estén vivos. Y además vamos a hacer que si se quedan por debajo de 0 de vida, vamos a poner que el componente de vida se ponga en false. En este caso vamos a quitar el destroy y vamos a quitar el onCreate. Vamos a poner aquí la query for each, por cada uno vamos a hacer system API.query y aquí vamos a poner los dos elementos que queremos leer. La vida y queremos leer el alive component. Ambos components vamos a quererlos de lectura, ya que la vida la vamos a ir bajando cada frame y el elemento de si está vivo o no, cuando dejemos de estar vivos vamos a querer cambiarlo. Por lo tanto, ambos son de escritura. Vamos a hacer rev read write de health component y rev read write de alive component. Fijémonos que este sistema, aquí vamos a poner una tupla de elementos, vamos a poner health y alive tuple, sí, y ahí health component. Health. Esto nos va a permitir acceder al componente de health component y al alive component. Y vamos a hacer lo siguiente. Health menos igual a, por ejemplo, va a perder cada segundo 20 de vida. Lo vamos a multiplicar por system API time.deltaTime y aquí nos falta acceder a la variable el health es el componente, queremos acceder a sus propiedades read write, reference write
y al componente y a la variable de health. Vamos a bajar 20 cada segundo. Y finalmente vamos a poner que si la vida que tiene actualmente, vamos a poner aquí esto, por debajo de 0 igual a 0, vamos a suponer que alive component.value read write es igual a false. Por lo tanto, false, porque estamos accediendo como enable, enable ref read write alive component. Esto nos va a permitir acceder a este componente como si fuera un enableable component. Y el value, el valor de escritura va a ser si está activo o no. Finalmente vamos a darle al play y vamos a ver cómo el segundo elemento, a medida que va pasando el tiempo, va a dejar de moverse porque se habrá quedado sin vida. Vamos al play, vemos que se va moviendo y a los 5 segundos aproximadamente va a morir y se va a dejar de mover. De esta forma, en este vídeo, hagamos recap, hemos aprendido cómo funcionan los authoring, veremos más en detalle cómo añadir aún más componentes de authoring. Este es la primera parte de los componentes, que son los de data y los componentes de enable. Y en el siguiente vídeo vamos a ver cómo funcionan los de element data buffer y vamos a ver cómo funcionan los de shared component. También hemos visto cómo crear nuestro propio sistema para modificar la vida y filtrar según si está activo o no un componente. Y finalmente, el sistema de movimiento ya ha filtrado si está vivo o no una entidad. Espero que os haya parecido interesante y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.